8:37. Seguía la discusión en comerciales. De hecho, Canillas de Lata, a través del hashtag combinación clave, dice: acabo de llegar, Joel Manuel le dice a otro tuitero, dice: ponme al día con el debate del panel de combinación clave, por favor, ¿qué es lo que pasó? Y lo pone con exclamación, así como quiero enchufarme. Fernando Ponce hace una pregunta, dice: si Martorell es colegiado, porque si no confía en su tribunal, me imagino que no pertenece al colegio. Le hago la pregunta a Francisco Martorell. Soy colegiado, no tengo las cuotas al día. Muy mal. Se las voy a cobrar. He sido maltratado en muchas ocasiones por el Colegio de Periodistas. Y bueno, no creo en las comisiones de ética y creo que los países que tienen buena prensa no tienen esas comisiones de ética formadas por periodistas juzgando a sus pares. Simple. Mira, yo para cerrar la discusión, que estaba muy acalorada fuera del aire, pero yo quiero ir al debate de fondo. Primero... No, dentro en el aire, pero fuera del aire. ¡Ay! No entendí esa aclaración. O sea, estamos aquí en el estudio. Que hay oxígeno cuando aquí, dice ¿no? muy acalorado, no llegaron a los combos. No. Fue una discusión. Particularmente Nosotros con el chavo estábamos tomando palco. Me había puesto súper seria y ahora me hiciste reír. Nos preocupa que, todo. oye, ojo, pero es que hay cariño igual. Pero había una discusión entre el Pancho y la Javiera. Lo que pasa es que yo puedo entender que, y podemos conversarlo en otro momento. No, conversarlo acá, ¿no? Bueno, ya, pero lo que quiero decir, yo puedo entender que alguien esté molesto por alguna situación puntual o muchas situaciones puntuales o incluso conducciones específicas del colegio que no estuvieron de acuerdo a esta premisa o a esta postura a la altura de un determinado acontecimiento. Yo eso lo puedo entender. Y puedo entender que haya molestia, que... Una cosa que no me parece correcta y no la puedo entender ni la voy a aceptar es que se ponga sobre tela de juicio y se hable de mayorías circunstanciales en un espacio que hoy día tiene una base activa, que tiene 18 presidentes regionales, que hemos hecho congresos nacionales con cientos de periodistas el año pasado, digamos, en Arica, que ratificamos allí nuestro código de ética. O sea, uno podrá estar en desacuerdo, en eso me parece que la legitimidad es real, pero lo que sí me parece importante es reivindicar que aquí hay un trabajo serio, que hay un trabajo de una organización social serio que está intentando poner los temas importantes para el periodismo y para la democracia de Chile sobre la mesa, y creo que lo ha hecho con las dificultades propias de una organización social en este país que no tiene nunca los recursos suficientes ni los apoyos suficientes, etcétera, con un modelo que te invita a no participar, con un modelo que justamente te dice, bueno, ¿para qué me voy a sindicalizar? ¿Para qué me voy a colegiar? Pero resulta que es necesario, y es necesario... Si uno cree que hay algo que está mal, es necesario, desde mi punto de vista, dar la pelea en la interna, ir a la asamblea, plantear la posición, agremiarse, criticar si es que hay que criticar. Al menos esa es mi elección. Habrá alguien que me podrá decir, que es lo que me decía Pancho recién, mira, yo lo hice y me cansé, y no, también es legítimo cansarse. Yo fui vicepresidente del colegio, pero primera mayoría Pancho, nacional, y para una Pancho, elección querido, prácticamente me sacaron por secretaría aquí termino, a los partidos políticos porque yo soy independiente. Te quiero hacer una invitación al aire, aquí termino. Quiero invitarte fraternalmente, querido Pancho Martorell, a que vuelvas activamente a participar de nuestras asambleas y nuestras reuniones. Yo te recibiré y estoy segura que todos los presidentes regionales con mucho cariño. ¿Puedo decir algo? Terminar con las manos arriba, ahora ¿no? todos tomémonos las manos. No, yo quiero decir lo siguiente. O sea, a mí me parece que independientemente, digamos, de cómo se dan de las percepciones y de las experiencias personales en esto, la profesión de periodista, yo no soy periodista, soy abogado, pero he trabajado largo tiempo de mi vida con periodistas. El periodismo sigue siendo una de las profesiones de mayor riesgo. Así es. Y lamentablemente de mayor riesgo no en las dictaduras solamente, sino también en la democracia. O sea, los poderes oscuros, los poderes ilegítimos, ¿no es cierto? O incluso los poderes legítimos, pero amparados en la autocracia, tratan de acallar al periodismo. Y amenazan periodistas y presionan periodistas y levantan teléfonos y uno recibe llamadas de autoridades contra periodistas específicos porque está mintiendo, porque está diciendo esta cosa y están tratando de parar algo. Yo quiero decir lo siguiente, decir que hay aquí una deuda, yo diría casi de honor de la sociedad democrática por apoyar la labor de los periodistas en general. Primero porque trabajan muchas veces en malas condiciones, segundo porque son muy mal pagados y en tercer lugar porque respecto de la libertad de expresión, que es la que alimenta la existencia de los medios de prensa, la élite política en general no tiene prácticamente ningún compromiso. Lo que quieren es verse bien en los medios, estar en las páginas sociales, que los traten bien, que digan que son hermosos,
pero cuando se publican cosas que los afectan, que dicen que son unos aprovechadores, son unos frescos, que se llevaron la platita del fondo a pesar de que iban a ser senadores, por ejemplo, que es lo que anda circulando ahora reciencito en esta mañana, ¿no es cierto?, a propósito de la llamada cutufa parlamentaria, le echo la culpa a otro en nombre, nadie, entonces se sienten molestos. La culpa la tiene la prensa, la culpa la tiene la prensa, la culpa la tienen los periodistas. Yo creo que aquí hay un tema y desde ese punto de vista muchas veces he tenido la percepción de que los colegios gremiales, no digo el de la prensa, solamente el de los abogados también, etcétera, son obsecuentes con el poder en muchas actitudes. Y por eso entonces estos debates son muy importantes. Pero insisto en esto, la gente debe apoyar la labor de los periodistas. Debe apoyarlo, porque son hoy día en la sociedad de la transparencia el gran apoyo que tienen los ciudadanos para poder hacerse escuchar. Estamos todos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en un punto, en realidad en varios puntos, casi en todos. Y yo creo que esa obsecuencia que tú señalas, Chago, yo la veo también, y la veo como un fenómeno muy parte de lo que fue el Chile de esta transición pactada. O sea, no solo los colegios profesionales eran obsecuentes en un primer momento, muchas otras organizaciones. Y quienes no los eran disruptivos, complejos para el orden, eran perseguidos. No nos olvidemos que hasta de oficinas subimos para terminar con los subversivos, con los complicados, con los disruptivos. Entonces, claro, hubo un tiempo en que la propia concertación, la llamada concertación, se preocupó específicamente de desmovilizar y de quitar espacios de ejercicio crítico. Y yo creo que eso copó buena parte de la organización social en Chile. Yo tengo la impresión de que eso está cambiando, y eso está cambiando desde que vemos probablemente una explosión más obvia de un ejercicio crítico que fue en las movilizaciones del 2011, del 2010, incluso uno podría decir, con los contratistas del cobre, con los movimientos medioambientales. Hubo algo que pasó ahí, hubo algo que el 2010-2011 hizo que Chile tuviera actitudes distintas en sus organizaciones sociales, tuviera más capacidad de ejercicio crítico, más capacidad de movilización. Y yo diría, depende del país. En total, en el mundo, ¿cuál es la cifra de periodistas muertos? La cifra del año pasado, bueno, habría que ver qué organización lo señala. RCF hablaba de alrededor de, el año 2015, si no me equivoco, cerca de 80 y tantos, por ahí. Hay que rectificar RCF, Reporteros Sin Fronteras. Reporteros Sin Fronteras. Pero para terminar la idea, Chago, entonces yo creo que sí, efectivamente eso se produce, pero desde 2010 a 2011 yo creo que algo cambia en Chile. Y en particular, que puedo dar cuenta de mi pega, no quiero hablar de la pega de nuestro colegio, pero yo siento que desde hace rato que no se habían puesto temas desde la organización más importante de los trabajadores de las comunicaciones en Chile, como la precarización laboral. Estamos en una mesa de trabajo donde hemos sido muy duros y muy críticos con el gobierno a propósito de las extensiones de la jornada horaria. No te explico el nivel de presión que ha habido de distintos actores de los medios de comunicación, y me refiero no a sus directores ni a sus editores, ni a medios pequeños, sino me refiero a los grandes dueños de medios de comunicación. El trabajo respecto de una necesaria discusión sobre ley de medios, por ejemplo. Eso es algo que nosotros también hemos empujado. Entonces yo diría, hoy día siento que así como ha ocurrido con otros movimientos sociales, también los periodistas están tomando cuenta de que hay que discutir sobre periodismo, sobre democracia, sobre concentración de medios y sobre libertad de expresión. Este panel es prueba de aquello, y yo creo que eso es interesante analizarlo. En todo caso, Javiera, mi crítica fue hacia la Comisión de Ética y no hacia la directiva del Colegio de Periodistas, que creo que efectivamente, como tú señalas, ha hecho un trabajo bastante más importante que otras en estos 2 años. A mí me ponen Chavo nervioso Escobar. las comisiones de ética. Nervioso. A mí, No se a pongan mí directamente nerviosos, no se pongan Me nerviosos. gustan, no me gustan. No porque me sienta antiético, sino porque creo que esta es una cuestión de transparencia global. Y entonces, cuando uno tiene una comisión, ya eligió un tribunal. Y los tribunales entre pares a mí no me gustan. Estamos igual, estamos en la misma. ¿Se parecen ustedes? Sí, nos parecemos mucho. Son 10 con, Estamos medio. 10:47. Ya vamos a estar leyendo lo que ustedes escriben, porque es bien interesante mirar el Twitter por la impresión que tienen todos del trabajo periodístico y de los periodistas en general. A ver, acá 3 somos periodistas, el Chago es abogado, pero trabaja en medio de comunicación, así que conoce esto.
no gozamos generalmente de un cariño muy grande. ¿Puedo decir algo muy brutal? Ay, muy Pancho, brutal. ya dale. Que un abogado chileno de derechos humanos y muy vinculado a las libertades públicas y la libertad de expresión en Colombia, en una reunión con otros abogados que todos planteaban los problemas de agresión a la prensa, y empezaron los colombianos diciendo que habían muerto tantos periodistas y que la situación en Colombia era complicada, que México ni hablar, tantos periodistas, y así Argentina, tantos periodistas amenazados, un par de muertos, etcétera. El chileno se paró y dijo: la situación de prensa en Chile es la peor de todas. Pero ¿cómo, si no ha muerto ningún periodista? Sí, porque no hay ninguno que merezca ser asesinado por su trabajo. Es brutal. Pero efectivamente... Yo no creo eso. Efectivamente, no creo eso. de esos años, por eso te estoy hablando hace 2, 3 años, era como que los medios de comunicación no estaban realizando, o los periodistas no estábamos realizando un trabajo de escrutinio al poder como hoy sí se está haciendo. Así que yo creo que ese abogado, algún día contaré quién es, pero debe estar cambiando de opinión ahora, pero en esos años era muy complicado. Sí, porque a propósito de lo que ustedes decían, esto de echarle la culpa a los medios de comunicación, hace una tónica de las últimas declaraciones públicas de los casos relevantes, Pablo Longueira, Marco Enrique Minami, que apuntan, en vez de presentar, digamos, públicamente los antecedentes que puedan decir, ve, yo soy inocente, apuntan críticamente a los medios de comunicación, dándole segundas intenciones o sencillamente diciendo que lo que publican es falso o que no tiene contexto. Claro, o uno se atreven a decir, mire, en la tercera Sayé está lavando el tema de Corbanca. Claro. ¿Ah? Sí, claro. No se atreven. Bueno, de hecho Copesa tenía en su declaración de principio que cada vez que iba a hablar de sus empresas relacionadas, los supermercados Unimark, etcétera, Corbanca, iba a decir que eran parte del grupo Sayé. Nunca y lo eso no se cumple. No pasaron ni en las editoriales. Exacto. Oye, pero les recuerdo que tenemos un director, yo no sé si sigue, me imagino que sí, un director miembro del directorio de Televisión Nacional, del, comillas, canal público de todos los chilenos, que está siendo investigado, ha sido investigado por el caso SQM, y son muy pocos los que han levantado la voz respecto de eso. Pues tenemos presidente de la República que han visto que sus jefes de campaña están metidos. No me refiero a la presidenta Bachelet, porque todos piensan en ella, me refiero a Sebastián Piñera. Así es. Quien además le pagó a uno. Entonces, eso es interesante, Chago, porque la gente que está en la institucionalidad política, muchas veces cuando critica a los medios de comunicación, los critica desde el punto de vista de lo que escriben, de que son malos, de que no investigan, pero nadie entra a criticar, bueno, quiénes son los directorios de esos medios, qué vinculación tienen con otros sectores productivos de la economía, cuál es el conflicto de interés que eso genera. En eso nadie dice nada. Entonces se quedan en el debate, desde mi punto de vista, por encimita, sin entrar en lo peleagudo del asunto, que es lo verdaderamente definitorio y determinante finalmente. Yo voy a contar una infidencia, pero el presidente del canal de Televisión Nacional, hace unos años atrás, cada vez que me encontraba me decía, Ricardo Solari, ¿no? Oye, pero ¿quién financia el mostrador? O sea, no le cabía en su cabeza que un medio de comunicación pudiera ser una empresa y que se financiara mediante su actividad empresarial. ¿Quién financia? O sea, la instrumentalización de los... ¿Quién pone los medios? Bueno, ahora él sabe que el canal nacional lo financia todos los chilenos. Todos le ponemos lucas para que hagan las locuras que están haciendo ahí. Son las 10:51. Antes que terminemos, una cosita muy rápida, porque no alcanzamos a tocar en profundidad, pero me interesa su opinión. Del caso de la revista Paula, la revista incluso en la portada anuncia el reportaje que la justicia le impidió sacar. Y es un reportaje de un tema que es súper delicado y bien desconocido también. Y tiene que ver con una serie de hogares que hay en distintas partes de Chile, porque el reportaje, de hecho, reportea no solamente en Santiago, también en regiones. Unos hogares que son administrados por terceros, pero con la supervigilancia de Sename, como también pasa con estos hogares para niños. En este caso es para jóvenes adolescentes en condición de riesgo o infractoras de ley, pero que están embarazadas. Se acercó la revista Paula y preparó un reportaje con bastante tiempo, yendo a cada uno de estos centros, y uno de los centros presentó un recurso judicial para que el reportaje no saliera. Me imagino un centro que se ve afectado por lo que va a decir el reportaje, ¿no?
Y la justicia, en este caso los jueces en específico, dictaron la prohibición de que el artículo apareciera. La revista entonces dejó incluso el anuncio en portada y lo que hizo adentro fue poner una declaración pública entregando la explicación judicial de por qué no lo pueden poner y señalando que van a seguir todas las instancias judiciales para que les autoricen a poner un reportaje y considerando injusto lo que hacen los jueces porque dicen ellos se pasan de la raya, se pasan de la valla de lo que pueden hacer o no porque no pueden antes de un reportaje prohibir su circulación. ¿Quién parte? Nosotros sacamos ayer Javier Olivares. Nosotros sacamos ayer una declaración pública como colegio de periodistas. Estudiamos, mira, nos demoramos en sacarla porque quisimos ser muy responsables y estudiar muy bien los antecedentes. Y la verdad es que algo que ya teníamos preconcebido finalmente fue muy claramente lo que pensó por unanimidad la Mesa Directiva Nacional y que tuvo que ver con que aquí se configura un hecho obvio y claro de censura previa. Y obviamente no vamos a amparar y vamos a rechazar categóricamente una situación como esa, que fue lo que hicimos, porque en rigor hemos tenido, y mencionamos algunos, no todos, es cierto, pero mencionamos algunos casos en el comunicado de ejemplos nefastos y terribles, donde se confiscaron libros, donde se prohibieron libros, donde no se dieron películas, a propósito de leguleyadas que venían heredadas del inicio de la transición o de normas incluso motivadas en dictadura, que permitían este tipo de censuras previas o prohibiciones de informar, cuestiones que fueron derogadas después de una ardua lucha en la ley de prensa del 2001. Entonces, uno hoy día se encuentra con una justificación que no existe legalmente en Chile, pero no solo en Chile, la Convención Americana de Derechos Humanos, diversas organizaciones internacionales y tribunales de justicia han planteado también que censura previa es un atentado flagrante a la libertad de expresión. Y en este caso lo hay, y lo hay porque se prohíbe dar a conocer un reportaje sin que éste sea publicado. Si es que eventualmente hubiese habido alguna lesión a otro derecho en este reportaje, cuestión que, dicho sea de paso, el medio de comunicación niega, porque niega que se hubiesen señalado los nombres de las menores en esta historia, pero aun cuando se hubiera sido, yo no conozco el reportaje, eso implica una responsabilidad ulterior. No puede, bajo ninguna circunstancia, justificar una censura previa o anterior. Y eso es lo preocupante. Me parece que sienta un mal precedente, me parece que esto puede ser muy delicado. Está el caso de Pancho, que Pancho podrá explicarlo mejor, pero está el caso también de nuestra querida amiga y colegiada también, Alejandra Matu. Ella se tuvo que autoexiliar en un proceso de confiscación de su libro, que hoy día es ya casi un clásico, el libro negro de la justicia chilena. Entonces, vernos expuestos hoy día a un precedente que pudiese sugerir que algo así viniera para el futuro, a mí, en lo personal, me parece muy grave y muy preocupante. Yo creo que la revista Paola tendría que haberlo publicado igual, que es lo que hubiera hecho yo. Perdón, ¿qué habría pasado legalmente si lo publica? Bueno, hubiera tenido requerimientos seguramente del propio, pero hubiera iniciado un proceso judicial con el Poder Judicial. Estas cosas hay que enfrentarlas en los hechos, es decir, porque si no es un hecho consumado que ya no se publicó y que ganó, en este caso, en una primera instancia la censura previa. Hoy día tienes varios canales para hacerlo. Lo puedes hacer en el impreso, salir y ver qué pasa. Es decir, la Convención Interamericana de Derechos Humanos prohíbe expresamente la censura previa y tiene rango constitucional, por lo tanto no hay un juzgado de familia que puede estar por encima de la Constitución, entiendo, abogado Escobar. Así es. Pero mira, yo siempre he insistido, lo he dicho varias veces aquí también en este panel, que el derecho a la libertad de expresión es un derecho supraconstitucional. Sin la libertad de expresión y sin la libertad de opinión, además, no existe el resto de las libertades. Y son derechos supraconstitucionales, ¿no? O sea, aquellos que bajo ningún concepto se pueden pasar a llevar. Y entonces lo que emane de la responsabilidad de transgredir normas, como dice Javiera, o de hacer las cosas fácticamente de tal manera que hay que ver hasta dónde me van, en fin, qué sé yo, a llevar adelante, si me van a clausurar el medio, etcétera. Pero enfrentar una pelea, no sé si la revista Paola tiene está en su ADN, tal vez. Está en su ADN editorial hacer una cosa de esa naturaleza. Son parte del poder, además, en estricto rigor del poder mediático del país. Pero sí, son parte de Copesa. Son parte de Copesa. Pero lo que yo digo es que es absolutamente inadecuado, incorrecto e ilegal lo que ha hecho el Poder Judicial en este caso. Pero además el tema. O sea, además el tema es... No, independientemente del tema, sobre cualquier independiente, es verdad. Tema, pero sobre cualquier tema, porque el pretexto aquí de que el enfoque de Paula iba a ser
malo, iba a perjudicar a la casa, etcétera, etcétera. Puede tener un elemento, quizás, ¿qué iban a decir? Un elemento ideológico, ¿no? Paula es una revista que expresa valores conservadores, ¿no es cierto? Pero lo que quieran, de todas maneras tiene derecho a publicar su reportaje. No, tú tienes razón, es independiente, totalmente independiente el tema. Yo solo lo pongo porque digo que es un tema de mucho interés público. Además, eso es lo que quiero decir. O sea, no era la historia de una persona X, era una historia de interés público y democrático. 10:57, les quiero agradecer mucho, se pasó muy rápido el tiempo. A propósito de los temas calientes, ya voy a estar leyendo lo que ustedes nos escriben al hashtag Combinación Clave. Chago Escobar del Mostrador, Francisco Martorell del Periodista, la presidenta del Colegio de Periodistas, Javier Olivares. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nuestra presidenta. Muy bien, así me gusta. Los espero en la asamblea. Chao, chao. Chao.